buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que nos estén mirando. Estamos en nuestro tercer capítulo de la segunda temporada con invitados. En este capítulo vamos a hablar sobre adolescencia, que nos parece un tema muy importante y muy actual porque estamos viendo cambios importantes en nuestros jóvenes. Para ello tenemos a Marlene Martínez, psicóloga y especialista en adicciones. Y Daniela Elizalde, socióloga y psicóloga. Y nuestro invitado, Víctor Peña, psicólogo social. Gracias, Víctor. Ok, bueno, es un placer tenerte aquí, comentando con Víctor la forma en que se ha desarrollado y cómo se lleva a cabo la adolescencia y cómo él la ha visualizado a través del tiempo. Víctor, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, qué haces. Bueno, pues yo soy psicólogo social, soy docente en el Cuicali y docente en el Colegio La Paz. Es algo que me gusta mucho, la parte de la docencia, compartir mis conocimientos, y también soy músico. Entonces estoy haciendo como cosas muy interesantes dentro de la música también. Básicamente me dediqué a la docencia porque exploré los caminos en la parte de estar encerrado como godín, y es algo que no me gustó, ¿no? Entonces el ser docente, al menos yo lo visualizo, soy yo realmente, soy la persona que en realidad soy, ¿no? El dar clases es algo que disfruto demasiado, y es algo que me llena bastante. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la docencia? Empecé a dar clases a los 20 años, desde los 20 años empecé a dar clases. ¿Qué fue aquí la situación o lo curioso? Que yo empecé dando clases de música, todavía no tenía el papel, y me dieron la oportunidad de dar clases como talleres en una secundaria, y desde ahí empecé a formarme, ¿no? En toda esta parte de la docencia. Ya después, como a los 25 más o menos, empecé a dar clases ya en prepa, como ya en mi formación como psicólogo social. Entonces estaba trabajando como ahorita a la par música y psicología. Entonces ya llevo 10 años en este contexto escolar. Digo, trabajé también en una parte en recursos humanos, mientras daba clases, tenía mis horas y estaba en recursos humanos, pero no es algo que la vida godín no es para mí. Okay. ¿A qué nivel les das? Perdón. Ahorita estoy dando preescolar, primaria, bachillerato y licenciatura. Abarcas todos los niveles. Solo falta secundaria. Ok, ¿cuánto tiempo llevas solo en adolescentes? Más o menos nos decías que... 3 años. 3 años aproximadamente en adolescentes, ya así bien, impartiendo ya materias psicológicas, 3 años. ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias entre dar, por ejemplo, a preescolar y a nivel de adolescentes? Ok. Nivel preescolar es jugar con los niños. No los puedes tener sentados. Si uno se aburre de estar sentado 2 horas, los niños en 20 minutos se aburren. La principal diferencia es que con ellos tienes que ser muy dinámico, ¿ok? A lo mejor me ando arrastrando en el piso con ellos, aplaudiendo, jugando, cantándoles, contando cuentos. Y es algo que en su aprendizaje pues se empieza a reforzar, ¿no? Recordemos que en el preescolar el aprendizaje pues es esta parte de aprender a socializar, ¿no? Tener las normas, todas estas cuestiones a través de las clases, en este caso de música que yo les imparto en preescolar, pues es mucho el interactuar con los demás, ¿no? A diferencia de un bachillerato. En un bachillerato ellos en teoría ya saben los procesos de socialización, ¿no? Porque ya cursaron preescolar, primaria, secundaria y están en el bachillerato. Con ellos es más hormonal todo el proceso. En bachillerato, si algo no les gusta, empiezan a contagiar a los demás de, ay no, qué flojera, ay no, qué hueva, ¿no? Entonces en bachillerato es más como la parte también un poquito más dinámica, pero a ellos sí hay que hablarles más fuerte, ¿no? Porque no te hacen caso. A mí me ven joven, entonces piensan que somos cuates, y la realidad es que no es así, ¿no? O sea, sí, ya llegó el profe, ha de ser barco, pero ya cuando estás en la situación, ya estás dando clase, quieren subirte, entonces, ¿sabes qué? No somos cuates, yo soy el maestro, hay que respetar, ¿no? Entonces con ellos es más escucharlos también, porque traen muchos temas y a veces se acercan a ti para contarte alguna situación, es escucharlos, es irlos como que dejarlos ser un poquito, pero sin soltarlos. A diferencia del preescolar, es empezarlos a agarrar, pero sin sentir que ellos están perdiendo su libertad.
Yo creo que esa sería como las principales diferencias. Ahorita que decías de escucharlos porque traen muchos temas, ¿qué temas son los que le aquejan a los jóvenes? A los adolescentes, principalmente las parejas. Terminé con mi pareja, no sé, ahorita pues obviamente ya la parte sexual pues es algo que ya se está dejando como atrás este tabú, y en la parte también de las preferencias sexuales, ahorita ya se ve más en bachillerato, pues ya la parte homosexual, la parte bisexual también, ¿no? Incluso que los chicos pueden acercarse y, profe, no sé qué hacer, no sé cómo decirle a mi mamá que soy gay, ¿no? Terminé con mi pareja, ese es el fundamental. Terminé con mi novio, con mi novia. ¿Por qué terminaste? A ver, platícame. Entonces todos esos problemas que ellos tienen son los que van y te cuentan. Dentro de todo lo que te platican, solitos te empiezan a decir, en casa pasó esto, en casa mis papás son así. No es tanto que tú los indagues, es más que ellos te tengan la confianza para poder abrir el panorama, ¿no? Pero los problemas principales son porque terminaron con sus novios o novias. Desde tu perspectiva, ¿cómo son los papás de este momento de los adolescentes? Híjole, yo creo que aquí están abarcando como la parte de la crianza respetuosa. Entonces yo siempre he dicho que ya es como una crianza de libertinaje, ¿no? Ya no hay tantas reglas, incluso los papás le tienen miedo a los hijos, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que la falta de valores, lo que platicábamos hace unos momentos, la falta de valores tanto de los padres que están transmitiendo a los hijos es un factor detonante para la crianza, ¿no? Finalmente va a influir también todo el contexto social, todo lo que nosotros vemos en televisión, todo lo que nuestros arquetipos, estereotipos van a influir demasiado en esta cuestión de la educación. Ahorita yo veo a los papás que tienen miedo a los hijos, y si le dicen no, el hijo se pone bien intenso, y hasta que lo logra, hasta que el papá cede, es como los hijos pueden estar tranquilos, ¿no? En el ámbito que yo manejo, que tengo que lidiar con papás, que tengo que lidiar con alumnos, así yo lo noto. Entonces, incluso los papás ya no tienen un respeto hacia la docencia. Yo me acuerdo, porque mi papá también es docente, yo me acuerdo que cuando iba a trabajar con mi papá, había mucho respeto, ¿no? Yo estaba pequeño, había mucho respeto tanto del papá, el alumno, hacia el docente. Ahora ya no es así. Ahora ya hasta te mienta la madre, ¿no? ¿Y por qué le pusiste 9 si mi hijo es de 10? Pues no entregó un trabajo, ¿no? Entonces todo eso va a influir. Yo creo que tiene también toda la parte de con quién nos juntamos, ¿no? Las relaciones que nosotros vayamos forjando es algo muy importante para poder determinar también un poco la crianza que va a estar dentro del adolescente, ¿no? El por qué le tenemos miedo a los hijos, quizá es por eso que les comentaba, ¿no? De la crianza respetuosa, que ya se está confundiendo a lo mejor con crianza de libertinaje. Es como mi perspectiva. Sí, claro. De hecho, la crianza respetuosa marca una crianza con amor, con límites, ¿no? Y se olvidan los límites, ¿no? O sea, sí se da demasiado amor, pero se olvida esa marcación de donde decir hasta aquí llegas, ¿no? Sí, de aquí para acá ya no vas a pasar, ¿no? Y es que eso es algo que desde preescolar se está trabajando, ¿no? Yo hablaba hace ratito, ¿no? La parte de las relaciones interpersonales y el proceso de socialización. Incluso en preescolar no hay límites, ¿no? En preescolar, ahorita los niños que están en primero de primaria, les tocó aventarse el preescolar en la parte en línea. En la pandemia. Trabajar con un niño de primero de primaria es como si estuvieras trabajando con un niño de primero de preescolar, ahorita. Por todas estas cuestiones de que no tuvieron un buen proceso de socialización, ahorita lo están haciendo en la escuela, y es un rollo, porque es o sea, te tienes que regresar con ellos a entender los procesos de socialización. Esto que estás diciendo de los niños de pandemia que aprendieron pues a través de una pantalla, ¿qué tanto crees que afecta ahorita en la adolescencia el uso de la tecnología? Híjole, es que las tecnologías siempre van a tener su lado positivo y su lado negativo, como todo en la vida, ¿no? Nada más es saber cómo encaminar hacia dónde está. Ahorita los chavos se la pasan en su teléfono, a lo mejor jugando, viendo todo el tiempo Facebook.
Yo creo que se contaminan también de tanta información o de muchas cosas que ven, no saben clasificar. Yo siempre he dicho que vivimos en dos realidades, la realidad real y la realidad virtual. Uno puede ser una persona en la realidad real y otra persona en la realidad virtual, ¿no? Incluso eso es algo que puede ser como ahí un poquito también para encontrar como toda la parte de la identidad, ¿no? Entonces la tecnología es positiva en el sentido de que si te dejan un trabajo, órale, descargas libros, empiezas a trabajar en eso. Es positivo a lo mejor si haces cosas positivas dentro de las redes sociales, ¿no? Es positivo si a lo mejor le dedicas 10 minutos, media hora, una hora por máximo, lo dejas y te pones a hacer otras cosas. Pero que ya no entra en la parte positiva y ya se vuelve negativo el estar todo el tiempo ahí en la parte del teléfono. ¿Por qué? Porque las relaciones interpersonales se empiezan a perder. Y es algo que a lo mejor me voy a regresar un poquito a las infancias. A lo mejor las personas, los psicólogos que se dedican a estar en estimulación temprana, te dicen es que no, quizá no es tan malo que pueda estar en el teléfono, lo que se hace malo es que ya empiezan a perder las relaciones interpersonales y es lo que nos pasa. Estamos en una reunión el 24 de diciembre y todos están en el teléfono, justo, entonces las relaciones interpersonales se empiezan a perder. Y así es en los adolescentes, así nos pasa a los adultos. Estás con tu pareja y ya no hay tema, ¿y qué haces? Sacas tu teléfono, ¿no? Ahorita que decías de la realidad real y la realidad virtual, ¿crees que los adultos entendemos lo que sucede en la realidad virtual en los adolescentes? O sea, que hay como un mundo aparte que solo ellos entienden y tienen ciertos códigos dentro de la realidad virtual. Yo creo que no. Yo creo que no es tan fácil como entenderlo. Digo, hay cosas que yo no entiendo, ¿no? A mis 30 años hay cosas que no entiendo, que me pueden platicar mis alumnos adolescentes. Entonces, imagínate las personas que no crecieron con un teléfono, con un smartphone, que no crecieron en las redes sociales, es como muy complicado, ¿no? Que lo puedan entender. Quizás ellos tendrían que tener el mismo producto, tener las mismas aplicaciones, y estar como con el adolescente para entender todos esos códigos y su contexto, porque incluso yo creo que nosotros tampoco podremos entender al 100 el contexto de un adolescente, claro. Y quizá ellos tampoco podrían entender nuestro contexto. ¿Para ustedes es muy importante las redes sociales, la tecnología? En este momento sí. En este momento sí es muy importante. A lo mejor como adultos, a nosotras que nos estamos dedicando, por ejemplo, al podcast, a trabajar con jóvenes y eso, por lo menos a mí me ha pasado que es importante el uso de la tecnología para ofrecer mis servicios. O sea, a lo mejor yo no lo veo un momento de sociabilizar, sino como de vender, de conocer, de dar a conocer. Y es un punto positivo. Y es un punto positivo. Pregúntale a un adolescente y te va a decir sí, porque ahí platico con mi novia, porque ahí platico con mis amigos, porque ahí estoy haciendo todo, ¿no? Pero ¿qué está haciendo de productivo, no? Y en persona los puedes tener a los amigos y ni platican. Porque eso yo lo he visto. O sea, en mi experiencia como docente con el adolescente, ellos están mensajeándose, ¿no? Con a lo mejor los chicos del otro grupo. Se ven en el receso. No se hablan. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien. Porque ya se dijeron todo por mensaje. Ya no hay más allá, ¿no? ¿Crees que la vida para los adolescentes entonces sucede a través de la pantalla? Yo creo que sí. No, o sea, yo creo que sí. Porque no todos son iguales, todos tenemos un desarrollo totalmente diferente. Va a haber adolescentes, yo tengo alumnos que les encanta leer y que el teléfono es algo irrelevante. Solo lo utilizan para llamadas y para tener algún contacto para entregar sus tareas. Lo demás es leer o hacer otras cosas que están todo el tiempo maquinando, ¿no? Víctor, para ti, como papá, ¿qué es lo más preocupante de esta situación? Híjole, la tecnología, que mi hija no se pueda encaminar o que no la sepa guiar en la parte tecnológica. Digo, va a ser imposible también estar todo el tiempo ahí, pero a mí me preocupa que se pueda enviciar con la parte de la tecnología. Yo incluso a mi hija no le pongo la tele. Claro. Y si estoy viendo la tele, ella no es que se quede así o que le llame la atención, nada más escucha. Y le pongo canciones, le pongo pues sí, canciones en la tele, en el celular, pero no es que le llame la atención la tele. Entonces, para mí lo preocupante sería que se envicie en la tecnología y que ya no se pueda como
cómo salir. Por eso es que yo intento llevarle a lo mejor libros muy didácticos, rompecabezas, aunque está chiquita le llama la atención y ahí los intentamos armar, los cubos, cosas así para poderla empezar a distraer. Digo, en algún momento lo va a hacer, pero creo yo que a lo mejor ya no va a ser como tan adictivo que se pueda convertir en eso porque ya le estoy forjando una educación diferente. Y no soy papá que todo el tiempo está con el teléfono, o si estoy con mi hija y estoy en el teléfono, sí, hija, espera, no, o sea, porque justo no quiero eso, pues lo trato de quitar. Bueno, Víctor, desde mi experiencia te voy a compartir que para mí, que yo tengo una hija adolescente, hijos adolescentes, ha sido como nadar en contraflujo, ¿no? Porque ellos mismos decían, o sea, en la primaria, pero ¿por qué todos tienen teléfono y yo no? ¿No? O sea, siempre ir como contraflujo, ¿no? Para todos los papás, todos los que nos ven, a mí me ha tocado dar muchas clases a nivel primaria y de repente me dicen, es que se la pasa mucho tiempo en el teléfono, ni siquiera debería de tener. O sea, ni siquiera debería de tener, o sea, ¿quién se lo compró, no? Esta parte de solamente regáñalo porque te regáñalo, o sea, pero ¿quién está otorgando eso, no? O sea, ¿quién está otorgando? A veces queremos marcar ese tiempo. Algo muy importante de este tema que estamos hablando, estos videos TikTok que estamos viendo y son solamente segundos, están generando un nivel de dopamina muy grande. Entonces, cuando ellos regresan a la realidad y están haciendo una actividad, se genera otro nivel de dopamina más pequeño. Entonces, van siendo, obviamente es un factor adictivo en lo que ellos prefieren estar ahí, en donde la dopamina se va soltando. ¿Qué es la dopamina? Pues obviamente origina felicidad, origina placer, esa sensación de estar a gusto. Entonces, esta es una invitación para todos los papás de lo que está pasando. Tenemos niños sobreestimulados. Tenemos niños que a los 2 años de edad ya vieron la misma cantidad de imágenes que las personas de 80 años, ¿no? Niños que estamos abriendo una puerta a temas que todavía no deberían de saber. O sea, niños de 5 o 6 años. Ahorita les comparto, en algún momento me llamaron de una escuela porque eran niños de tercero de primaria que estaban teniendo relaciones sexuales, ¿no? O sea, estamos hablando de niños de 8 años. Niños de 8 años que ya sabían perfectamente del tema, que esto, que aquello. O sea, este uso o mal uso de la tecnología, bien como nos lo decía Víctor, tiene 2 finalidades. Todo te creo o te destruye, ¿no? O sea, la decisión que tú tomes. Pero este mal uso nos está haciendo que creamos juntos otra nueva generación en donde sí tenemos que tener cuidado de lo que está sucediendo. Veíamos hace poco, salió en la plataforma de Netflix la serie Adolescencia, no sé si la han visto, véanla por favor. A veces tú piensas que tu adolescente está encerrado en su cuarto, no pasa nada, lo sientes seguro, pero oh sorpresa, no sabes en realidad lo que está sucediendo. Es una invitación para todos. ¿Tú ya la viste, Víctor? No he tenido la oportunidad de verla. Digo, igual por falta de tiempo, pero yo creo que ya en las vacaciones la voy a ver, sí. Es digno de análisis. Sí. Ahorita que decías, por ejemplo, esto de la realidad, otra vez la realidad virtual, y que Marlene nos compartía del exceso de dopamina que generamos, pues yo creo que a los jóvenes les cuesta trabajo cuando regresan a la realidad generar ese mismo, ¿no? La realidad real. La realidad real, y entonces genera pues poca tolerancia a la frustración. Sí, justamente, ¿no? Ahorita, obviamente el proceso en los adolescentes, todas las hormonas, neurotransmisores están full, entonces la poca tolerancia a la frustración pues es también muy importante, ¿no? Porque al generar una sobreestimulación, ¿no? En todo lo que está pasando con los adolescentes, agrégale toda la parte de a nivel de organismo que se está generando, y aparte todos esos cambios de humor, todo eso pues hace que son factores que van sumando, ¿no? Que se van ahí juntando y llega un momento en el que ¡pum! Explota. Entonces, ahorita toda la parte de la frustración, que es muy importante, los adolescentes no saben cómo manejarla, no saben cómo manejar incluso las emociones, ¿no?
Y es algo que ahorita, por ejemplo, en algunas escuelas se está implementando la educación socioemocional, que para mí es algo muy importante, la parte de la educación socioemocional, porque no le vas a decir al adolescente, no sientas eso, o sea, el enojo es no, o sea, al contrario, ¿qué tengo que hacer cuando yo esté enojado para no ocasionar un caos? Hay adolescentes que son muy agresivos, incluso nosotros como adultos detonamos, nos enojamos y detonamos. El adolescente quizá no lo va a controlar. Si nosotros no lo hacemos, imagínate el adolescente. Y la educación socioemocional es muy importante porque justamente a través de todo eso empiezas a trabajar la frustración, la tolerancia a la frustración, ¿no? Que todos nos vamos a frustrar en algún momento, pero ¿qué tenemos que hacer para poder salir de esa frustración? Y los adolescentes ahorita, por toda la sobreestimulación, lo que nos comentaba Marlene, yo creo que no ubican, no entienden, no comprenden absolutamente nada de sus emociones. A lo mejor puede ser estoy hablando al aire, pero a mi experiencia yo creo que, o a los alumnos que yo he tenido, no lo entienden. ¿Cómo crees que lidian con su frustración, con su confusión emocional? ¿Cómo crees que lidian? Son agresivos. O sea, algo no les gusta, no les salió bien algo, y entonces el maestro tuvo la culpa. A lo mejor evaden un poquito la responsabilidad. El maestro tuvo la culpa. Fue culpa de fulanito de tal, porque al final estábamos trabajando en equipo. Se frustraron porque no salió como debía de ser. Y es que, algo que yo les digo, lo que tenemos en la cabeza, nos lo imaginamos súper bonito. Ya cuando lo llevamos a la realidad, ya es otra cosa, se va a distorsionar. Entonces, si te lo imaginaste de una forma, pues se tiene que quedar como te lo imaginaste, y darle una forma como tú lo tienes, pero que quede idéntico no va a pasar. O sea, eso es una realidad, o al menos a mí me pasa, y a lo que yo he visto no es que les quede tal cual, algo siempre va a faltar. Cuando pasan esas situaciones, los demás son los culpables, porque a esa persona no le salió como quería, y entonces, no, es que tú te lo imaginaste así, y entonces empiezan ahí a generar el conflicto, se empieza a tornar agresivo, hostil el ambiente, y la mayoría trabaja así, la mayoría son así. No identifican las emociones y entonces no saben cómo se sienten. ¿Qué hago? Actúo de una manera agresiva. Claro. Y entonces evado responsabilidades. Y entonces si evadimos responsabilidades, imagínate cuando sean adultos, todo eso lo van cargando, ¿no? Y esto viene en el contexto de que los papás no les importa el cómo te sientes. Y no a todos, ¿no? Y esa era una pregunta muy clave. Yo a mis alumnos de preescolar, ¿cómo te sientes el día de hoy? Me decía uno, me siento enojado, y estaba bien eufórico. Comprende entre enojado y tristeza de primero de preescolar. Le pregunta a otro de tercero, ¿cómo te sientes hoy? Un poquito ya más centrado. Me siento triste por esto. El manejar las emociones es importante. Pero la diferencia entre un niño que ya sabe manejar las emociones o que ya lo comprende, pues radica en los valores, en lo que hablábamos, tanto de los papás y lo que y la función que él va a tener para reproducir esos valores dentro de su realidad, de su construcción de la realidad. Yo los adolescentes los comparo y les digo que a veces les digo son como huele culpas, ¿no? O sea, donde la puedan echar, ahí le van a echar, ¿no? Yo les mencionaba que también forma parte de su desarrollo porque su lóbulo prefrontal todavía no está desarrollado. Se dice que aproximadamente se termina de desarrollar entre los 20 o 25 años. Imagínense todo el tiempo que nos hace falta para que se vea una consecuencia, para que ellos ya empiecen a tener esos frenos, ¿no? Yo los comparo con un automóvil nuevo de super lujo, en donde tiene el tanque lleno, en donde él siente que puede ir a todos lados y donde no tiene límites de velocidad. Para esto, así se manejan ellos, ¿no? Donde tienen una libertad absoluta. Para eso necesitamos ir nosotros como copilotos y llevar ese freno de mano para que cualquier momento nosotros lo podamos detener. Nosotros somos los que vamos a decir no. Y también somos los que más males vamos a caer porque somos los que vamos a detenerlos. Pero si no los detenemos, ese auto de superlujo se va a ir a estrellar y ojalá salgan vivos, ¿no? Porque esta es la realidad. Hemos mencionado que nosotros trabajamos mucho con las adicciones y una causa o cuando trabajamos la prevención, una de las cosas más importantes es saber decir no. Porque en un proceso adictivo, ¿cuándo han escuchado a alguien que consuma, que diga, ay, hoy no lo voy a hacer porque no tengo dinero? Ellos no conocen el no.
Ellos buscan la manera, ellos encuentran siempre la forma. Pero sin embargo, a nivel de prevención sí tiene que haber uno, y para eso necesitamos padres responsables, padres que estén presentes en la vida, padres que puedan apoyarnos entre todos, en este caso como docentes, como padres, como sociedad. Hace un momento Lau nos platicaba una palabra muy importante que todos los papás deberíamos de entender. Bueno, yo estaba comentando con ellos detrás de cámaras que existe un término de una socióloga que es el adultocentrismo, donde los adultos creemos tener la razón y saber todo, y eso se lo expresamos a nuestros jóvenes, y lo único que hace es separarnos de ellos y de sus realidades, y ellos, al sentirse separados, pues se aíslan entre sus pequeños mundos y entre ellos sin tanta información, ¿no? Entonces, pues los jóvenes, pues al sentirse separados, esta socióloga decía, ella trabaja con menores infractores en el sistema penal, y les preguntaba a los jóvenes cómo veían su relación con los adultos, ¿no? No solo con sus padres, con sus maestros, con guías, con adultos, todos los adultos de su familia en general, vecinos, sociedad, y ellos decían que siempre, ellos que ya estaban ahí por cometer un delito, que los adultos siempre saben lo que está sucediendo, pero hacen como la mirada hacia otro lado, ¿no? Ellos siempre saben lo que nosotros estábamos haciendo, pero hicieron como si no estuviera pasando nada. ¿Crees, Víctor, que pase eso con los padres ahora? Pues sí, es lo que platicábamos, ¿no? Hace ratito de cómo que a lo mejor no saben cómo expresarlo, tanto los padres como los adultos, cómo van a manejar la situación, ¿no? Por miedo, a lo mejor, por el miedo quizá a cómo se pueda poner, en este caso el adolescente, por miedo a cómo va a reaccionar también el papá cuando escuche que sí es verdad lo que está pasando. Yo creo que sí está pasando, y si ya lo mencionó pues esta socióloga, me decías, sí, Claudia Alarcón, entonces debe de haber un trasfondo detrás de todo esto, ¿no? Porque nos comentabas, están separando como toda la parte de excluir, ¿no? A la parte adolescente, y estar nosotros como el tener la razón todo el tiempo, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que se utiliza ese término en el cual nosotros como adultos podemos tener la razón? Yo creo que siempre se ha generado, ¿no? Yo soy fiel creyente de que los adolescentes, los jóvenes, hacen el cambio social, ¿no? O sea, son los que dictaminan qué música se escucha, cómo te vistes, cambian las modas. Siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así, solo que ahora hay muchos más factores que te distraen por el uso de la tecnología. Y entonces los adultos pues no le seguimos el paso, ¿no? No tenemos el tiempo, inclusive el interés de saber qué está sucediendo en ellos, hasta que ya tenemos un problema como adicción, suicidio, violencia, todo esto que está rodeando a nuestros jóvenes, ¿no? Pero siempre ha sido así. O sea, cuando nosotros éramos adolescentes, también nos escapábamos, también escuchábamos música diferente a nuestros padres, también, por ejemplo, yo fui chica de UNAM desde la prepa, y yo iba a un montón de marchas, ¿no? Entonces, muchas de esas marchas mis papás ni siquiera sabían que yo estaba ahí. Pero ahora ya no hay ese reclamo como social. Se han aislado mucho más los jóvenes. Entonces, yo creo que más bien ahorita, entre confundir la crianza responsable con libertinaje y el adultocentrismo de la separación general con los jóvenes, los adultos ya no están sabiendo cómo conectar con sus hijos, ¿no? ¿O tú qué opinas, Marlene? ¿Así que te llegaron? Yo creo que hay reclamo, pero también otra vez volvemos a lo mismo. Hay un reclamo detrás de pantallas, ¿no? Y que siempre va a ser diferente. Yo he visualizado a través del tiempo y me he dado cuenta, pues yo tengo 15 años dando consulta y veía cómo los problemas de la preparatoria, entre el bullying, el cutting, o sea, muchos problemas, y después me empezaron a llegar chicos de la secundaria. Y después empezaron a llegar niños de la primaria que ya lo estaban realizando. Una de las situaciones que yo veía era un niño de kinder con intento de suicidio. O sea, yo nada más iba a observar, he estado observando a través de este tiempo cómo esos problemas van reduciendo la edad, ¿no? Y esto va generando ese alejamiento, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos, lo contrario a la adicción
no es la abstinencia, lo contrario a la adicción es la conexión. Tienes que conectarte con la vida, tienes que conectarte con la sociedad, con la familia. El término que tú nos mencionabas y que es muy importante, habla de una desconexión total entre tú aquí y tú acá. O sea, todos estamos en una misma casa, pero cada quien en su vida, ¿no? Y qué ironía, cada quien en soledad. Entonces, este es para todos, y hablando en términos generales, reunirnos más, dejar a un lado los teléfonos, hacer juegos de mesa, una conexión en realidad con todo lo que está sucediendo. Y este reclamo a través de las pantallas también lo he visualizado, que también se pierde el respeto, ¿no? Recordaba a un niño de kinder que le habló a una mamá de su compañerito, y la mamá salió súper insultada, y yo decía, es que si ese niño estuviera frente a la mamá, al ver el tamaño, la diferencia, nunca lo haría, ¿no? Pero accesorio, el teléfono, y tenerlo detrás de la pantalla, pues ya hace que el reclamo sea natural. O sea, nos pone como al tú por tú cuando no debería de pasar. ¿O tú qué nos dices, Víctor? Ahorita que están comentando esta parte del suicidio, me regresó una anécdota que yo viví con niños de primero de primaria. Estaban jugando a la familia disfuncional, así tal cual, la familia disfuncional. Estaba el menor con su grupo de amigos, y a ver, yo soy el papá, tú eres mi esposa, nosotros tenemos a los hijos, entonces tú me cachas mensajes con otra persona y te pones así se lo dijo, y te pones bien intensa, y entonces nos empezamos a pelear y los niños se van al cuarto. O sea, fue algo muy complejo. Yo no dije nada, yo estaba escuchando, estaba observando todo, y dije, wow, está muy complicado, y ya lo están recreando. O sea, lo recrearon. Pasó, eso fue un jueves. El lunes de la siguiente semana nos convocan a una reunión y nos hablan justamente de esta persona que estaba pasando por una situación tal cual como le estaba recreando en el juego, ¿no? Entonces fue algo muy curioso, y les dije a los compañeros, les digo, está curioso porque yo vi el proceso, ¿no? O sea, yo escuché todo lo que estaba pasando. Les digo, y pasó esto, y me dice la directora en ese entonces, qué curioso, porque así como lo jugó, es como realmente lo está viviendo. De hecho, es así justo como atienden a los niños, ¿no? Las psicólogas que trabajan con niños, Sí, todo eso es el justamente. juego, porque recrean las situaciones que están teniendo en casa. Pero por ejemplo, ahorita que decías que lo recrea y que es una anécdota relativamente reciente, yo creo, por ejemplo, que familias disfuncionales siempre ha habido. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el impacto de que ahorita haya más, no sé, temas de suicidio, de cutting, de violencia en los jóvenes que generaciones atrás? Yo creo que generaciones atrás, bueno, desde mi perspectiva, estaban casados con la idea de que, bueno, te haga lo que te haga, tienes que estar ahí con tu familia, ¿no? Porque están tus hijos, o sea, el matrimonio era algo como muy sagrado, ¿no? Y aunque había violencia, aunque había todo, pues tenían que aguantar, ¿no? La mamá, yo veía a mi abuela, ¿no? Que al final tuvo que aguantar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita, ¿sabes qué? Ya terminamos, ya no nos llevamos bien, ya cada quien por su lado, empiezan todos los problemas, se olvidan de los hijos, y entonces los hijos empiezan a decir, no les interesa a mis papás porque están más enfocados en todo el problema. Y entonces ahora yo soy el problema, por mí se separaron, ¿qué hago? Puedo llegar a un suicidio, ¿no? O lo estoy intentando. Yo creo que sí puede ir por ahí como esa parte, ¿no? De no enfocarles o no enfocarnos en los hijos y solo enfocarnos en los problemas, porque pues vuelvo al punto, ¿no? Los niños o los adolescentes se pueden sentir culpables de por qué se están separando los papás. Y a mí me ha tocado niños, ¿no? Que llegan de preescolar, avientan sus cosas, y es que mis papás se enojaron, y te cuentan todo, ¿no? O sea, te empiezan a platicar, ¿y qué pasó? No, pues mi mamá ya volvió a correr a mi papá y todo, pero es por mi culpa, ¿no? Y se ponen a llorar niños de segundo de preescolar, tercero de preescolar llorando, ¿no? No, a ver, tranquilo, no es tu culpa, ellos te aman, pues tienes que hacer una contención al final, ¿no? Relajarlos, pero desde mi perspectiva yo creo que sí puede ser como esa parte que en la parte cultural y social antes tenían que aguantar los matrimonios, pasara lo que pasara, y ahorita ya los matrimonios, ya, o sea,
por cualquier cosa, pum, ya, bye, están los problemas. Y lamentablemente, por ejemplo, a veces las mujeres, no digo que todas, se escudan en, pues sí, para joder, no lo vas a ver, o no la vas a ver. Sí, como monedas de cambio. Sí, claro, pues si no es un trofeo, o sea, hay derechos, hay obligaciones, entonces no lo vas a ver, no la vas a ver, y entonces empieza el conflicto. Y entonces, ¿qué hace el niño o la niña? Empieza a crecer y por mi culpa se separaron. ¿Y por qué no ves a tu papá? ¿O por qué no ves a la mamá? ¿Sí me explicó? Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que va por ahí. Puede ser por ahí, no sé ustedes qué opinan. Pues sí, se busca en la separación de los padres buscan la alineación, ¿no? O sea, que piense y sienta como yo y que entre los dos opinemos que su mamá está mal o entre las dos opinemos que su papá está mal. Y los hijos jamás van a poder alinearse específicamente a uno porque ambos los aman, ambos los quieren y ambos los necesitan y los desean en su vida, ¿no? Ya para ir finalizando, ¿cuáles serían los cambios que como docente en el sistema escolar aplicarías en este momento, ¿no? En el uso de tecnología, en el uso de emociones? ¿Qué te gustaría, si tú tuvieras el poder de decidir, qué cambiarías en las escuelas con los jóvenes que está fallando en este momento y no se le está poniendo suficiente atención? Yo creo que en primera la parte de la reforma educativa, ¿no? De la nueva escuela mexicana, desde mi perspectiva no es tan funcional porque quieren abarcar todo y al mismo tiempo no abarcan nada. Hacer campañas de prevención justamente acerca de los trastornos, capacitar a los papás, porque a los docentes nos capacitan muchísimo. Y luego, ¿qué? O sea, la capacitación no es nada más para el docente. Yo siempre he pensado así, debe de ser tanto para el docente, el niño y el papá. Y entonces creo que podría ser más significativo todo. Yo agregaría eso, un proceso de capacitación que sea multidisciplinario para docentes, papás y alumnos. Agregaría más las campañas de prevención, que es algo que yo estoy haciendo mucho énfasis en el sentido de que en ninguna escuela se habla sobre los trastornos, o es todavía, no, un trastorno, no. Entonces está como toda esa parte del tabú, ¿no? Que es muy importante porque los niños están manifestando también depresión, ¿no? Está el trastorno disruptivo del estado de ánimo, y entonces, ¿qué hace? Tiene TDAH, no va por ahí, ¿no? Quizá, entonces hay que entender todo lo que está pasando con el niño, comprenderlo. Entonces yo agregaría campañas de prevención, agregaría materias socioemocionales, le quitaría más peso a las matemáticas y el español. Sí está increíble que sepas matemáticas, sí está increíble el español, pero ¿en dónde queda la parte cultural? Digo, porque yo me dedico a la cultura. Puedes tener a niños súper talentosísimos y los papás hostigándolos con la parte matemática y la parte de español. Siento que no checa, no hay una congruencia. Por eso es que la nueva escuela mexicana para mí no es funcional, porque dejan a un lado la parte de las habilidades y aptitudes, y entonces donde queda, se enfoca nada más en lo más cuadrado, ¿no? En lo que siempre se ha trabajado. Yo le quitaría un poco de peso a las matemáticas y al español, en que todo se hable de eso, y le agregaría más a la parte cultural, ¿no? Porque se podría hacer una catarsis, ¿no? Por medio de todo eso, la parte de la catarsis. Sentar a los niños, tenerlos sentados tanto tiempo, hacer las pausas activas, agregar más materias culturales, y entonces te vas dando cuenta y vas haciendo, como docente te das cuenta quién es bueno, al menos en mi área, en la parte musical, quién sí le gusta, quién no le gusta, y a quién la verdad de plano pues no da una, aunque le guste, ¿no? Y tampoco es como para desanimar. Es como para decir, bueno, todos tenemos áreas de oportunidad, vamos a trabajar esta área de oportunidad. Bueno, a ti no te gusta, bueno, ok, es una materia que tienes que entregarme cosas, pero vamos a hacer otra cosa. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta dibujar? Ok, tú me haces la escenografía para cuando se presenten los niños del otro grupo, tú ya lo dibujaste y le estás dando una importancia a los niños. Es muy diferente decir, no te gusta, lo tienes que hacer, a decirle, no te gusta, yo lo entiendo. ¿Qué te gusta hacer? Dibujar, pintar, lo que quieras, y es como yo lo trabajo. Entonces, bueno, aquí agregaría la parte de las campañas de prevención, la parte de las capacitaciones y darle más peso a la parte cultural. Muchas gracias. En esta parte de la capacitación a los papás, yo les digo a los papás, cuando se les cita en la escuela, muy difícilmente van todos, ¿no? Para mí es una alarma muy grande porque, vuelvo a repetir, nosotros que trabajamos en el área de las adicciones, en el principio, en la primaria, cuando se les mandaba a llamar, no tenían tiempo.
cuando sucede un evento así y se dan cuenta, ya hay tiempo, ¿no? Pero es algo que pudimos haber prevenido estando, algo que pudimos haber prevenido visualizando, ir creciendo con ellos. Por favor, asistan a la escuela, por favor, vayan a preguntar, no es necesario que el maestro te mande a llamar. Tú ve de vez en cuando a preguntar cómo va tu hijo, si están en la secundaria o en la preparatoria, de repente cáchalos, ¿no? O sea, de repente vete afuera de tu escuela, ve a preguntar con los maestros, fíjate con quién se junta. El punto es estar ahí, ¿no? Estar ahí porque al final vamos a crear una sociedad, queremos crear una sociedad en base a valores, a el común denominador que es estar bien todos. ¿Tú qué nos dices, Víctor? Sí, justamente esto es muy importante, ¿no? Cuando ya está el problema, híjole, los tienes día y noche. Pero desde mi punto yo creo que es importante real darles un shock, ¿no? Algo como que, mira, si no vienes, esto puede pasar. Y entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Que esté aquí o que realmente se pueda prevenir en algún futuro, ¿no? Entonces, a veces los papás también son muy... No tengo tiempo, no puedo, y no hacen nada, ¿no? Están ahí. Entonces, es algo muy complejo, es algo demasiado complejo en que los papás puedan estar todo el tiempo por los trabajos, eso se entiende, pero yo creo que la SEP debería de manejar algunos horarios, no sé, algo en el cual los papás forzosamente tengan que ir, porque ahí sí podría aplicar, ¿no? La de si no vienen, pues a lo mejor no se les da inscripción. Eso sería más funcional que decir, si no pagas tu cuota de 3,000 pesos de recuperación, que es obligatoriamente a fuerza, porque así lo hacen, no te doy la inscripción. Yo creo que sería más funcional talleres, y si no viene, no se les va a dar la atención, ¿no? Digo, está mal, pero yo creo que se tendría que implementar, se tendría que forzar, porque al final algo va a pasar, algo va a estar dentro de ese sistema, algo se les va a quedar, y entonces eso lo van a poder implementar. Pero yo que estoy tanto en básico como ya a nivel licenciatura, yo sí veo estos sesgos que hay a partir de la mala comunicación, de un mal uso de los valores, de la parte de la educación, y entonces se puede prevenir ahorita desde preescolar, ¿no? Y hay tantas cosas que mete la SEP que son tan innecesarias, que si lo abordaran desde una capacitación, los papás también dejarían de tener prejuicios cuando llega algún chico que tiene un Asperger, que tiene un autismo, que tiene un TDAH ya real diagnosticado, y entonces no te juntes con fulanito porque es bien desastroso, y te va a contagiar, porque yo he escuchado. Entonces, hacer una conciencia también social de los trastornos, ¿no? Y que el estar deprimido no es que tengas flojera, es que realmente no es que tú quieras estar así, es que algo pasó, algo cambió en tu organismo, y por eso estás de esa manera. Sí, entonces, como tú resumiríamos en este capítulo que muchos de los problemas de los adolescentes se podrían beneficiar o cambiar si hubiera adultos y padres presentes, ¿no? Pero en presencia activa, no tal vez en cantidad, ¿no? Porque pues se entiende que vivimos en un mundo capitalista donde necesitamos estar pagando cosas, ¿no? Y generando cosas, eso nos pasa a todos, pero a lo mejor tener momentos de real conexión, de conocer a nuestros jóvenes. Para hacer un cambio social, pues también tienes que romper todos esos patrones, ¿no? Generacionales. Entonces, sí es una talacha de muchos años, pero al final, si como sociedad hacemos conciencia, lo podremos lograr, ¿no? Si quieres ver adolescentes diferentes, pues lo que platicábamos, ¿no? Pues hay que estar ahí presentes. Y que estos adolescentes en algún momento van a ser adultos, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué sociedad nos va a tocar en unos años? En unos años, justamente. Agradecemos mucho desde tu perspectiva cómo lo vives, porque al final todo esto repercute en la escuela, ¿no? O sea, por más que digamos, ay, es en la casa, no, todo tiene una repercusión. Y bueno, yo les menciono con todos los chicos que trabajo, no me digas que es tu vida, porque tu vida afecta a muchas vidas, ¿no? O sea, no me digas que solamente son tus decisiones, porque no es así, afecta a todos los demás, ¿no? Y hasta el estado emocional de los maestros. Es difícil lidiar con alguien que no tiene límites, es difícil lidiar con
con chicos que se ponen al tú por tú, ¿no? O sea, cuando en realidad, pues sí, ese respeto, ese valor, en donde uno veía como un adulto, donde un símbolo de respeto, pues se va perdiendo. Así que muchas gracias. Gracias Y a ustedes. ¿qué le dirías a los papás? ¿Qué recomendación les das? Papás, acudan a la escuela real, es muy importante, como lo había mencionado, lo estábamos mencionando, no esperen a que les mandemos a hablar, ustedes vayan, pregunten, porque muchas veces ahí es cuando se puede prevenir. Qué bueno que la veo, señora, venga, necesito comentarle algunas cuestiones, ¿no? Qué bueno que está aquí, vamos a trabajar esto, estoy notando estas conductas así. Entonces mi recomendación es que no tengan amarrados a sus hijos, pero sí pónganles mano dura en sentido de que, a ver, ¿qué estás haciendo en la escuela? ¿Quiénes son tus amistades? A ver, disciplinarlos, justamente, ponerles los límites. No es porque vas a invadir su privacidad, al final son menores de edad, ¿qué estás viendo? A ver, enséñame tu teléfono, ¿con quién platicas? Porque han pasado muchos casos en donde el papá dice, ya tiene su teléfono, es un adolescente, ya sabe, jamás, no va a saber, no es consciente de lo que está pasando. Y es ahí donde pasan muchas cosas, ¿no? Muchas cuestiones. No dejen solos a sus hijos, han visto o se han escuchado muchas cuestiones de que incluso 3 calles antes de llegar a su casa, 3 casas antes de llegar a la casa, les pasa algo, ¿no? Se lo roban y está muy complejo. Entonces, ustedes acudan a la escuela, acérquense a los docentes, traten de sacar citas tanto con los docentes, si ya están en esta parte de prepa, y aunque les dé pena a los chicos, ustedes vayan, no tienen nada de malo, ¿no? Ustedes vayan porque a veces es ahí donde nos vamos a dar cuenta de los detonantes y de los factores. Noto esto, ha pasado esto, usted le marcamos, no estaba, pero qué bueno que viene porque se puede prevenir, ¿no? Okay. Entonces mi recomendación es esa. ¿Trabajas en la parte clínica con adolescentes? No, ahorita no, ahorita solamente en la parte, con adultos y pues en mis clases toda la parte en la cuestión psicológica, pero no es que yo haga la intervención, porque nosotros no, aunque seamos psicólogos y estemos en la parte de la docencia, no podemos llegar a dar terapia, solo es la parte de la intervención y las estrategias, ¿no? Ok, de todos modos vamos a dejar tus datos por si alguien quiere, porque recordemos que este podcast es de la comunidad de aquí de Whisky Lucan, y entonces si tú eres de Whisky Lucan y tienes alguna duda, puedes acercarte con cualquiera de los 3. Entonces vamos a dejar los datos de Víctor para también si quieren clases de música o algún tip o estrategia o taller que se pudiera generar con jóvenes, por si lo quieren contactar. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que son nuestros viernes bonitos y los vamos a seguir esperando. Tenemos algo que darte, Víctor. Pues agradecemos mucho acudir a nuestro podcast de salud mental. Es tu reconocimiento para que siempre te acuerdes de nosotros. Muchas gracias. Puedas continuar y también nos sigas. Muchas gracias y hasta luego. Bye. Semana. Bye. Gracias, chicos.